Bien, buenos días. Muchísimas gracias a la organización por invitarme, por su capacidad organizativa. Empezó lloviendo y ahora sale el sol. Es todo eh, por el acierto de la temática y también, bueno, es un lujo hablar con cuadros y militancia tan importante de mi organización. A nivel personal, pues también tiene cierto punto de emoción porque tengo varios años sin hablar en un acto de Izquierda Unida y este es el primero después de mucho tiempo. Entonces, bueno, pues agradecer también la invitación en ese sentido. Lo que voy a exponer aquí es un trabajo, partes de trabajos colectivos que llevamos un tiempo, al menos desde 2008 y sobre todo desde 2014 trabajando una serie de compañeros y compañeras que, bueno, militamos fundamentalmente en torno a la Fundación de Investigaciones Marxistas, que ahí hacemos nuestro trabajo de investigación y que ha dado una secuencia de libros el curso pasado del que voy a extraer pues algunas conclusiones que Yayo Herrero en gran parte, no sé dónde está, está ahí, me va a permitir, bueno, voy a intentar que sean secuencias bien encajadas. Y luego has hablado de Mao Zedong, entonces, bueno, eso está bien porque entre la experiencia, no de Mao, pero sí de esa línea, y la de la autonomía operaria italiana, que es lo de los comunes, ¿no? Hay ciertos aspectos que extraigo de cómo plantear la lucha en estos momentos. Bien. Eh, Mira, también aquí agradecer a Marga que manda mucho, manda tanto que me he impuesto el nombre de la charla como tal. Aquí no lo he elegido yo, o sea que yo voy a hablar aquí lo que me mandan. Puntos clave de la opresión de clases, es decir, la variable de análisis fundamental que voy a utilizar, porque así está mandatado, que esto sigue siendo una organización como Dios manda, es la clase social. ¿Bien? Y desde ahí buscar el eslabón débil o los eslabones débiles de la cadena. ¿Bien? Para que no se enfaden los de tradición leninista como yo. Entonces, la variable fundamental de análisis es el concepto de clase social, por tanto, voy a, por los 15, 13 minutos que me quedan, voy a centrarme en dos realidades. Primero, la relación, por tanto, fundamental que voy a analizar es la relación salarial, bien, desde ahí es donde lo voy a tomar, entendiendo además la relación salarial como la relación social fundamental, que no única, pero sí fundamental de las sociedades del capitalismo avanzado o homenajeando a Mandel, que se cumple el aniversario de su muerte, del capitalismo maduro, ¿no? De la relación salarial como el centro del sistema capitalista. Y hablar fundamentalmente de España, aunque es un seminario que trata el tema europeo, no voy a poder centrarme por cuestiones de tiempo de Europa, siendo este su variable principal también. Es una debilidad de la ponencia, pero bueno, algo trataré. ¿Ok? Entonces, la relación salarial es la materialización aparte del dominio de clase, de cómo se estructura la organización productiva y económica de nuestro país. ¿Bien? Es decir, dime qué produces y qué servicios prestas y te diré qué relación salarial tiene, ¿no? Qué mercado de trabajo, qué relaciones laborales tiene, y desde ahí extraer dónde están los puntos de fricción, las debilidades, ese eslabón débil que tenemos que tensar para romper la cadena de opresión en nuestro país. No puedo hablar, aquí lo defino, supongo que esto se mandará por correo, ¿no? Bueno, Europa no es el mapa político de países con sus fronteras que luego subcontratamos a Turquía, no. Europa es esto. En Europa hay una división internacional del trabajo en donde claramente el elemento central, como de pie, es esto de aquí. No, no os preocupéis porque... Ah, por esto, y que tengo que agarrar el micrófono. Bueno, vale, venga, ya entiendo que se tiene que grabar, disculpad. Bueno, esto ya lo ha visto Sergio Mesa, no te preocupes que me voy a tardar 30 segundos. Pero vamos, el elemento central es lo que está en rojo. Ese es el núcleo fundamental del capitalismo europeo en términos de localización geográfica, ahí es donde se concentra el poder de clase, el poder económico, tecnológico, las grandes transnacionales, y todo lo demás son periferias eh, geográficas y productivas articuladas en torno a ese centro, aunque en estas periferias, como es el caso nuestro, hay sectores de la clase dominante claramente bien conectadas con este modelo. ¿Bien? Pero vamos, digamos, hay una periferia mediterránea que se ve muy bien en la parte naranja que está al final, ¿ok? Y una periferia este fundamentalmente estructurada en torno a la industria alemana en los países del este. ¿Esto qué consecuencias tiene? ¿Esto por qué se organiza? Esto es muy importante. Esto es un concepto importante de las cuestiones que voy a plantear al final como hipótesis de trabajo. La realidad económica manda una... la realidad económica europea y mundial, el capitalismo global, claramente organiza
un modelo de organización del trabajo bastante homogéneo en términos internacionales. Lo que está fragmentado es en las condiciones en que ese modelo de trabajo se concreta en cada sitio. Pero el modelo de trabajo está muy bien organizado en torno a las cadenas de valor global de las empresas transnacionales. Eso es el TTIP, eso es el CETA, bien, eso sería la puntilla jurídica de las cadenas de valor global. Ahí vemos, creo que es un Nissan, ¿no? Como están de huelga, quería homenajearlos. Tenemos un Nissan como lo vemos y como lo compramos, pero no es así el tema, es como está en el otro lado, ¿bien? Hasta 500 componentes forman parte de un producto final, en este caso un turismo, ¿ok? De gama baja, que son los que construimos aquí. Y las empresas transnacionales construyen una cadena de producción donde especializan cada territorio y región en cada uno de sus componentes. ¿Bien? Y de ahí viene el mapa anterior de la división del trabajo. De tal manera que la transnacional Volkswagen o la transnacional SEAT es la que articula todo este proceso productivo en todo el mundo, en este caso en Europa, y es el que decide dónde localizar los componentes de un sentido o de otro. De tal manera que en unos sitios se localizan los componentes o aquellos procesos más intensivos en tecnología, en diseño, en conocimiento, y otros lo que hacen es generar el algodón, bueno, el algodón no, ya es la goma espuma que se mete en la silla y de manera en teletrabajo, es decir, en economía sumergida en Illescas en casa, se cose. O el cableado de las mujeres en Soria, que luego se ponen en el frontal de los coches de la Seat Martorell. Entonces no es lo mismo que un territorio se especialice en un aspecto u en otro. Las condiciones laborales son distintas, pero lo importante de esto es quién manda, quién organiza este proceso productivo. Esta fragmentación, casi pulverización productiva a nivel global, la vuelve a encajar la multinacional. Ese es el sujeto protagonista del motor económico de la globalización actual, es el que construye estas cadenas de valor y es el que especifica y especializa qué se va a especializar cada territorio y en qué no se va a especializar. ¿Se entiende este aspecto? En el caso del textil, Zara, pues una cuestión es que tú tengas en tu sede aquellos elementos relacionados con el diseño y te mandes a Bangladesh aspectos donde en 3 segundos tienes que coser las mangas de una camisa en torno a un edificio claramente que se cae y mueren 40 personas, como pasó hace un año. Bien, esas son las cadenas de valor global. Las cadenas de valor global son las que organizan un proceso productivo fragmentado, coordinado en torno a las empresas transnacionales, que son las que se plasman, las que materializan, las que impulsan, construyen la División Internacional del Trabajo. Entonces vamos a ver España cómo se integra en esa División Internacional del Trabajo dirigida por las empresas transnacionales fundamentalmente en la Unión Europea. Bueno, esta es la cadena de valor global estándar de cualquier producto. Luego esto se puede concretar en el textil, se puede concretar en la producción de la cerveza, en la producción de un ordenador como el que tengo yo, o como en esto, como en el micrófono, como en el vehículo, lo que queráis. Pero bueno, digamos, por abstraer una cadena de valor global mínima, los procesos que aparecen en toda producción, pero también en toda prestación de servicio. Mientras más alto, ese bien o ese servicio tiene una intensidad del trabajo y por tanto requiere de una perdurabilidad de la relación laboral alta. Mientras más bajo estemos, estamos en una serialización, estandarización, estamos en aquellos elementos de la cadena más bajos, ¿bien? Menos intensivos en tecnología, etcétera, etcétera. Este rollo de intensidad tecnológica no me interesa tanto como se ha explicado normalmente, pero sí en un aspecto que voy a decir ahora. Bueno, grosso modo, España, ¿en qué se especializa? En los 3 de abajo. En el sector industrial, tareas de ensamblaje. Nosotros ensamblamos coches de componentes que vienen del extranjero y coches que nosotros no diseñamos. De un disparate de un país dependiente de petróleo produce coches altamente contaminantes y que lo que requieren es energías fósiles, ¿no? Ese contrasentido adquiere sentido en la lógica de la división del trabajo de las transnacionales. Bien. Materia prima, fundamentalmente un país dedicado al turismo es la explotación de su medio natural, lo que se llaman las ventajas paisajísticas, tenemos sol, tenemos playa y si no hay agua la trasvasas, ¿no? Porque claro, ¿dónde está el sol y playa? Donde no hay agua, pero los turistas se tienen que duchar 4 veces, etcétera, pues nada, ahí está el gran problema de la gestión del agua en este país. Y el otro, la distribución y venta. Prácticamente es un país que no producimos nada, todo lo importamos y luego ya aquí lo vendemos y lo distribuimos. Bien, todo lo demás, y sobre todo después de la crisis, prácticamente es muy poco relevante. ¿Se entiende? O sea, nos dedicamos dentro de esta cadena de valor global de la multinacional se dirige, concentra los 3 aspectos más débiles de la cadena en nuestro país.
esta división del trabajo se ve en otro mapa. Este es el grado de dependencia tecnológica que tienen los países. Entonces, Yayo Herrero nos mandata una misión correcta. La transformación productiva de nuestro país en torno a una transición ecosocial, ¿no? Economía verde, lo que se llama economía de los cuidados, por entendernos, que no me gusta el término, pero bueno, ecosocial, ¿no? Los elementos territoriales y sociales son los que construyen nuestro modelo productivo, no lo que demanda la economía mundial. ¿Bien? Entonces, mientras más naranja y amarillo, más dependiente tecnológico eres. Mientras más verde, más más soberanía tecnológica tienes. ¿Nosotros en qué estamos? En amarillo, Extremadura, sector casi sin transformación agrícola, pues peor todavía. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una barrera muy importante a cualquier transición en ese sentido porque no dominamos el cambio tecnológico en nuestro país, porque el cambio tecnológico en nuestro país es la consecuencia de las políticas tecnológicas de las empresas transnacionales. ¿Bien? Es decir, el cambio tecnológico en nuestro país está condicionado por la importación de tecnología extranjera. Bien porque el sistema tecnológico de innovación nacional no lo produce, ahí están los recortes, bien porque son las empresas tecnológicas, las empresas transnacionales las que controlan los sectores más avanzados de nuestra economía. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, acometer esa larga marcha a la transición ecosocial, tenemos un impedimento nítido, que es que la tecnología que utilizamos en nuestro país es importada. Y el sujeto importador, es decir, que vende esa tecnología, son las transnacionales. En función de sus políticas, de esas cadenas de valor global, que ellos son los que seleccionan qué tecnología y qué procesos van de un sitio a otro, pues nosotros tenemos esa situación. Cuando veáis la transparencia, lo comparáis con la primera, la división del trabajo, y veis cómo se clava, ¿no? Pero también hay unas consecuencias sociales del mismo. Este es el mapa del paro estructural, del paro en la Unión Europea, datos de Eurostat 2015, diciembre de 2015, que es el último dato homogéneo que dispongo. Mientras más rojo, más paro. Mientras más azul, menos. ¿Dónde estamos? Mal, ¿no? ¿Hay andaluces, castellanas y extremeñas en la sala? Muy bien, pues ahí. Pero no os preocupéis, que si afino, que no se pongan contentos valencianos y madrileños, porque si aumento el zoom, vamos a ver los datos de Madrid, que son los que más controlo y más estudio en la universidad. Pero se entiende la idea, ¿no? Es decir, esta es la posición que ocupa la División Internacional del Trabajo de España, y esto marca a hierro qué organización social, qué relaciones sociales y por tanto qué conflictos en los que debemos operar. ¿Bien? Somos un país. ¿Esto por qué? Bueno, entre otras cosas, somos un país desindustrializado. Este es el mapa industrial de España. La transformación productiva ecosocial está un poco complicada porque no tenemos ni siquiera estructura productiva previa de la que transitar. Básicamente, el mapa industrial es este, pero es muy debilitado, ¿no? Lo demás es un desierto productivo. ¿A qué nos dedicamos a esto? Este es el mapa económico del sector turístico español. Como veis, alcanza ya más, ¿no? Mientras más rojo la intensidad de visita y de gasto por turista es mayor, mientras más amarillo, menos. Los que venimos de Castilla, sí, sí. Entonces, como vemos, es un país claramente fracturado y altamente especializado en un sector que tiene unas relaciones sociales, unas relaciones laborales muy específicas. Bueno, aquí paso rápido. Aquí es donde España tiene una sobredimensión económica y donde tiene una subespecialización. En donde tenemos, comparado con, pone 2006, pero es 2016, que con las prisas me equivoco, ¿vale? Bueno, pues tenemos claramente, tenemos una sobreespecialización en el sector de la construcción y en el sector agroexportador. Y tenemos una subespecialización en el sector industrial, en los servicios públicos, bien, y en los servicios sociales. Este es el impacto, uno de los impactos medioambientales, el grado de el porcentaje ocupado en cada comunidad autónoma de superficie artificial en el primer kilómetro y en los primeros 10 kilómetros. En el primer kilómetro, en todas esas comunidades que veis ahí, básicamente ya no cabe nada, está construido. Entonces, al seguir en la senda del turismo y profundizarla, pues ya vamos por los 10 kilómetros de ocupación de construcción artificial de nuestro litoral o de aquellos ámbitos donde, como Madrid, pues son la primera corona urbana, la segunda corona urbana, la tercera corona urbana. Bien, bueno, esta es la política económica, por tanto, ¿qué política económica habría que seguir para que este modelo funcionase? El ajuste salarial, claramente, es un requerimiento imposible. Como veis, los costes laborales de España, que es lo amarillo, están muy por debajo de la media de los grandes países, pero no en todos somos los últimos, porque en precariedad somos los primeros. Bien, y vamos a plantear ya las conclusiones de trabajo que planteo. Bien, tranquilo Carlos, que voy a intentar ajustarlo.
sobre esa estructura, me cortas el micrófono y ya está. Sobre esta estructura productiva en general, sobre una radiografía muy rápida, pero bueno, ahí están los datos si lo leéis, de cómo nos insertamos en el modelo económico europeo. Aquí lo que he hecho son, he analizado la encuesta de calidad de vida en el trabajo, que es lo más aproximado que podíamos encontrar personas como nosotros, encontrar algunos datos cualitativos para ver cómo es la clase trabajadora hoy en España. He comparado la última encuesta, es una encuesta muy cara y la sacan muy poco. Bien, entonces la encuesta de calidad del trabajo he comparado dos. La última de la fase del ciclo expansivo y la primera que tenemos en la crisis, que era de 2013. Bien, y con ello pues le he agrupado como en 6, ellos lo llaman clúster, como en 6 sectores de la clase trabajadora en función de lo que nos plantea esa encuesta, que no es solo salario, paro y tal, sino cómo ellos ven su relación laboral. Cómo ellas ven su relación laboral. Bien, hay un sector primario independiente superior, el top, fundamentalmente los grandes puestos de trabajo del sector público, ¿no? Médicos, directivos de empresas públicas, bien, o sea, lo más, normalmente son trabajadores mayores de 50 años, hombres, bien. Sector primario independiente inferior sería, digamos, lo directamente relacionado con los médicos más jóvenes, pues ciertos sectores de ingeniería dedicados a las empresas públicas, ¿no? Como lo que podría ser el Metro de Madrid, etcétera. Ya son trabajadores de 30 a 40 años, predomina todavía el sector público, pero hay un sector servicios incipiente, el sector financiero y mayor peso de la mujer. Vamos a los importantes, que son los que vienen ahora para nosotros, en mi opinión. Primario dependiente de servicios. Aquí está fundamentalmente el sector financiero, los trabajadores que se agarran el autobús en Madrid, en Moncloa, y se van ahí a la ciudad financiera del Santander, bien, y todo el gran sector servicios de transporte, que es donde vas a ir de un lado para otro últimamente en sus conflictos, ¿no? El sector servicios de transporte, pues Iberia, Renfe, Adif, suministradores de servicios como Telefónica y las eléctricas, y también Dani Gismero, que es el que nos arrastra, ¿no? Y el sector directivo y de cuadros de mando de las grandes 6 empresas de la obra pública, ¿bien? Vamos al primario dependiente industrial, trabajadores de la industria y la construcción. Temporalidad del 25%, normalmente son trabajadores hombres de pymes. Esta es la industria auxiliar española, del logístico, de la industria y de la construcción. Secundario de transición, es decir, los efectos de la crisis van haciendo que el sector anterior se vaya, o porque nos vamos desindustrializando, porque la construcción va cerrando, ¿no? Van transitando en un modelo salarial y de relaciones laborales todavía más precario. Ese es el secundario de transición. Trabajadores de servicios manuales de empresas más pequeñas todavía, menores de 45 años, mayor tasa de temporalidad, mayor presencia de mujer, que es predominante, y de migrantes. Y el secundario débil, que es el colectivo más precario relacionado con el sector turismo y relacionado. Bien, luego leí los datos, pero esa es la radiografía de la clase trabajadora que tenemos. Vamos a comparar los datos del final de la crisis y del final del ciclo del boom, ¿no? Económico del ladrillo, y de donde estamos ahora con los datos que tengo. El primero ha bajado, pero vamos a quedarnos en los siguientes. Ha habido un descenso del primario independiente, es decir, esto sector público y financiero, pero digamos con un estatus laboral alto todavía. De a lo que va Dani Gismero y Sira también ha habido una reducción, fruto pues, de los despidos. Ahí es donde se han concentrado los ERES de estas grandes empresas. Bien, tanto del sector financiero, con su crisis, fundamentalmente las cajas de ahorro, pero también el paso a economía, bueno, los despidos en Adif, en Renfe, en Iberia, en los puertos, ¿no? La gran parte de la crisis que ha impactado en este sector de antiguas empresas públicas. ¿Y dónde crece? Bueno, el sector industrial de la construcción obviamente se ha disminuido, es donde se ha concentrado la otra parte de los ERE. ¿Y dónde ha crecido? Pues en todo lo que tiene que ver con el turismo, la hostelería, la restauración, el comercio, ¿no? El sector servicios urbanos relacionado con el turismo. Y la compraventa minorista, el Primark, etc. Bien, ahí ha crecido sustancialmente. Se ve, si veis el antepenúltimo, el trasvase tremendo que ha habido al penúltimo. Si había un choque tremendo en estos 10 años de crisis, de mayor precariedad, descualificación, bajada laboral, bueno, estandarización del trabajo, intensificación, explotación. Bien. Segundo aspecto,
la quiebra territorial, cómo ha aumentado en el territorio. En términos de la globalización capitalista, lo que le interesa a España es esto. Quiten la parte de Galicia, que es Vigo, en sus astilleros de Ferrol, que están en declive, quiten la cornisa cantábrica menos Bilbao, queda, y Andalucía, prácticamente Sevilla-Málaga, por efectos del turismo, ¿bien? Quédense con Valencia, Barcelona y Madrid. Todo lo demás, fusilado, paisaje. Pero esa grieta territorial, en términos de Madrid, nos da también, y ves la penúltima diapo, nos da unas posibilidades de actuación política de nuevo tipo grandísimas. Las profundidades, la profundización de la precarización de las condiciones de la clase trabajadora tienen un impacto territorial tremendo, que es la profundización de la fractura urbana, de la crisis urbana que llamaban los clásicos, ¿no? Del marxismo, ¿no? De la escuela francesa. Esto es un mapa de Madrid, pero vamos, los estudios que tengo de cualquier gran ciudad española que antes he nombrado son iguales. El mapa que está a mi izquierda plantea en dónde se concentran la residencia de los dos primeros estadios, ¿no? Donde se está, digamos, la mayor tasa salarial, los mejores puestos de trabajo y tal. Bueno, están en el noroeste. Prácticamente ninguno vive en el suroeste de Madrid. Vallecas, Carabanchel, San Blas, Getafe, Leganés. Pero vamos a ver la que está a mi derecha. Es la tasa de paro. Mientras más azul, más paro. Mientras más amarillo, menos paro. Bueno, si la concentración territorial del modelo español, aparte de las consecuencias ecológicas, ¿no?, que tienen, también lleva aparejada una fractura territorial. ¿Con esto qué quiero decir? Voy terminando. El modelo, no el modelo de la crisis, sino el modelo del capitalismo actual español, resultado de la crisis, tiene dos consecuencias. Claramente dependiente del exterior. La dinámica del capitalismo mundial, cómo se amortigua, en el caso de España, ¿no?, en sus dinámicas, en torno a un nuevo asalariado urbano del sector servicios, que es el que ha crecido. Gracias a la temporalidad se le puede contratar en diciembre, 900.000 contratos se han hecho para la campaña de diciembre. Y estos son datos del mes pasado, llegarán a más de 1 millón, que se van a contratar ahora en noviembre para la campaña de diciembre y en enero todos a la calle. ¿Se entiende? Eso es un efecto de amortiguación tremendo. Volverá en Semana Santa, volverá en turismo. Es decir, es un marco en efectos laborales de relación salarial en el que se contrata en junio, en Semana Santa y en diciembre y se despide el resto del año. ¿Ok? Y en términos territoriales, este efecto tiene una concentración territorial, en cuanto que la precariedad, el paro y también el efecto de los recortes, de menos servicios públicos, etcétera, se concentra territorialmente en unos puntos y en otros no. Y hay una quiebra territorial. Pues ahí tenemos, esto es una tipología de conflictos que he establecido en torno a 5. Los dos primeros están en declive, tienen que ver con lo que fue las mareas, la lucha contra los recortes y lo que sufre Carlos, que es el tema de los efectos de las subcontrataciones y externalizaciones públicas, la lucha por la remunicipalización. Digamos, todo este caudal social se ha absorbido y se ha dirigido a las instituciones y gran parte de sus liderazgos o gente que lo impulsó está ahora en cargos públicos. ¿Bien? Pero los que están surgiendo son los que vienen ahora. Y vemos un conflicto del sector industrial, claramente es el conflicto de Nissan ahora, fue el de Coca-Cola, Valeo, vamos a hablar de ellos luego, ¿no? El conflicto de las TIC, el supuesto gran paradigma del capitalismo flexible, amable, desmaterializado, que no contaminaba, que no sufrías, estabas con tu Mac, podías trabajar en un bar, en tu casa, o incluso ir a una oficina que no es una oficina, sino que es, vas descalzo y todos en camisa de manga corta y tal, todo es guay. Pues uno de los conflictos más duros incluso se da en el sitio que nadie esperaba, como es el telemarketing, los contact centers. Aquí está el ingeniero guay, tiene problemas, que es Orange, Vodafone y Ono, y luego la inmediata cadena más baja de valor de ese sector, que es el telemarketing, o las subcontratas de Movistar. Y el último, los conflictos que empiezan en el sector turístico y en el paradigma más precario del sector servicio, podrían ser las Kellys. ¿Bien? Y ya lo último, lo que quería decir, aquí se plantea, por tanto, elementos centrales, un ejercicio de conflicto de nuevo tipo, de conflicto laboral, por eso no he metido la PA, estoy hablando de conflicto laboral, no me he metido en otros berenjenales. ¿Cuál sería, según el estudio de estos conflictos, de este nuevo asalariado urbano del sector servicios que está protagonizando los conflictos que está habiendo en este momento de desmovilización? Los protagonistas son ellos, no son los estudiantes, no son los trabajadores públicos, no es el funcionariado, no es el sector de las grandes empresas, es el sector de la industria auxiliar de la industria y los sectores más duros del sector servicios. Esos son los protagonistas de los conflictos, que son pocos, que son aislados, pero es una realidad que hay que estudiar. Y de estudiarla, pues he sacado
6 características que nos plantean una tipología que yo creo de la modalidad de conflicto a la que tenemos que afrontar. Y ahí es donde voy a entrar con Mao Zedong ahora, ¿no? Primero, no nos interesa ya tanto saber dónde uno está contratado, ¿no? Sino el elemento central es que son conflictos que se dirigen allí donde tú realizas el trabajo final. Me explico. Da igual que tú seas una subcontrata de Cobra, del APIC, o que seas un falso autónomo. Si tú realizas el trabajo para Movistar, el conflicto lo dirijo a Movistar. No lo dirijo a la empresa en la que tengo el contrato formal. Porque es mentira, es una subcontratación falsa y la cadena final, ¿no? La cabeza final de la cadena es donde hay que golpear. Ahí que viene un compañero de la heroica lucha de Coca-Cola, decían, estos no son trabajadores de Coca-Cola, son trabajadoras de Iberian Patents, no sé qué, da igual. ¿Yo para quién trabajo? Para Coca-Cola, hay golpeo. ¿Me explico? No son los conflictos de dirijo mi conflicto ahí donde tengo el contrato formal. No es la empresa el elemento central del capitalismo global, es la rama, es el sector. Nissan o componentes de SEAT no golpea solo a SEAT componentes, golpean a todo lo que está en el polígono de la Franca de Barcelona. ¿Me explico? Porque todos trabajan al final, independientemente de donde tengan el mono o su contrato, hacia esa empresa. Segundo, son conflictos que intentan, para ganar, la única fórmula es unir a todos los sectores que, no siendo de ese conflicto, sufren condiciones similares. ¿Por qué? Porque vamos a conflictos de larga duración. Para ganar lo que nos tenemos ahora ya no nos va a valer con elementos de presión de un mes. ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto de Coca-Cola? 2 años, ¿no? El conflicto de Movistar fue una huelga de 9 meses. Bosal, Ecoglass, Nissan, SEAT, todos son conflictos de larga duración. Conflictos durísimos. Por tanto, hay que plantear en ese conflicto en concreto, para ganarlo, se tiene que unir a otros que, no siendo de esa rama productiva o de esa realidad, sí tienen una situación similar. ¿Y esto por qué? Porque los elementos de conflicto de larga duración ya no solo valen con la huelga. La huelga es el ariete, lo que nos lanza. La huelga educativa lanzó una gran movilización el otro día. La huelga de Coca-Cola lanzó un conflicto que exteriorizaron con un conflicto social, etc. Pero la huelga es un elemento más, porque si vamos a un conflicto de años, no puedes estar de huelga todo el rato, ¿no? A no ser que sea un ERE por extinción. Tiene que haber cortes de carreteras, concentraciones, charlas. Lo que hacen los compañeros franceses en Francia. Huelga general en Francia no es así, son huelgas sectoriales. Lanza un sector se encarga de la huelga, por la tarde todo el mundo a la calle, da igual donde vivas. Ese sector ya tirado, como en el ciclismo, viene otro. Las huelgas escalonadas de Francia. Hago una huelga en un territorio, el mes siguiente en otro, en otro, en otro, pero la consecuencia es la guerra asimétrica, ¿no? De más, lo que iba. Es decir, la cuestión es que sean huelgas sectoriales, concretas, de un mes, todo el rato haya un conflicto continuo en torno a una reivindicación concreta. Y el último elemento de este tipo de conflictos es la unidad con las capas profesionales. En este caso, Coca-Cola con los abogados, ¿no? En el caso de Movistar se trabajó muy bien el tema de los periodistas. Luego, ni Público ni Diario, ni mucho menos El País ni nada hicieron caso. Pero el trabajo con los sectores profesionales. Sectores profesionales que también están muy precarizados, pero hay que hablar con el profesorado. Hay que hablar con el mundo jurídico. Fue muy importante ganar la marea blanca en Madrid, la batalla en los tribunales. Es decir, todo componente de la lucha es global, es totalizador, es asimétrico. De lo más pequeño a lo más grande vale una estrategia de larga duración y así es la única manera que se ganarán estos conflictos y es como lo están planteando. Y ya, conclusiones. Mi opinión, mi hipótesis es, estamos ante una nueva y creciente clase trabajadora, fundamentalmente del sector servicios. Por eso yo la denomino el nuevo asalariado urbano. Una nueva clase trabajadora que crece, se consolida y que en mi opinión va a ser un actor fundamental, no solo de las relaciones laborales de este país, sino de la estructura social de todo el país. ¿Bien? Clase trabajadora con un peso social gigante, inmenso, que no se corresponde con su peso político y cultural. No hay cargos públicos, ni en ayuntamientos del cambio, ni en los del no cambio, ni en parlamento que representen a este sector. No hay ningún tipo de expresión, el libro de Coca-Cola sería de los pocos, de expresión cultural en torno a este sector. No salen en ningún sitio. Tenemos un problema de representación creciente. Eso fue el libro de Owen Jones y otras, pero es muy minoritario, muy marginal. Ahí podemos tener, a lo mejor dentro de unos años nos van a gritar, no nos representan a nosotros. Es decir, un sector muy creciente que en los países que tienen un capitalismo más avanzado de estas características ya es una fractura casi irreversible. En este país todavía no lo es.
es una clase trabajadora muy heterodoxa en la expresión de su conflicto. Empresa-territorio da igual, es un conflicto de larga duración. Y además, la fragmentación del obrero colectivo en torno a estas modalidades, ¿no?, de las cadenas de valor global que he explicado, esa fractura del obrero colectivo en el territorio marcan un tipo de lucha que lo vuelve a reconstruir. Las Kellys no pueden, dicen, no podemos ejercer un sindicalismo en mi empresa porque me echan. Me voy al territorio, gano fuerza y les machaco. Y en el territorio, en mi barrio, unifico a todo. Los compañeros de Coca-Cola pararon muy bien su fábrica. Marcaron muy bien simbólicamente el carácter obrero de su conflicto en el campamento de la dignidad. Pero se iban a Callao en los momentos punta, porque en Callao, Gran Vía, Sol, es donde está Prisa, donde está la SER, donde están las compras, donde está el cogollito del escaparate casi no de Madrid, de España. Entonces, el territorio es un elemento en el que se utiliza como la palanca de lucha y de combate en torno a una empresa que decía, bueno, con la precariedad nadie se puede expresar en la empresa, pues que ha hecho esta clase trabajadora muy precaria, irse al territorio. Y luego el territorio homogeniza lo que la empresa fragmenta. Si es muy difícil articular a los trabajadores jóvenes del sector de polígonos y de logístico, no nos preocupemos porque todos sabemos dónde viven. Y los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente chicas que trabajan en la Gran Vía vendiendo camisetas y sudaderas, sí, entrar ahí es muy difícil, pero todos viven en el sur de Madrid. Y el otro trabajador, todos viven en el sureste de Madrid. El territorio homogeniza en torno a esta fractura territorial de que hablaba antes, lo que fragmenta la empresa. Aprovechemos ahí. Por tanto, mi hipótesis final son dos. Es toda la concentración del esfuerzo de la organización tiene que tender a trabajar en los dos últimos sectores aquí. Ahí es donde se está jugando la partida política y cultural de este país, en los dos últimos sectores. Y nosotros nos estamos centrando en el tercero y en el cuarto. Porque ya ni siquiera en el quinto, que en este proceso de estos 10 años de crisis, el trabajador industrial, antes muy importante en los partidos comunistas y también en Izquierda Unida, ha perdido peso político en sus direcciones y en su representación política e institucional. Nosotros nos centramos fundamentalmente, en el segundo y en el tercero. Bueno, es que decir primaria independiente superior, eso es un pisto que me he pegado acá académico para que veáis que yo también leo, pero vamos, que lo que vengo a decir es, el segundo y el tercero, mirad por favor, comparar las dos columnas, han perdido peso numérico. Bueno, imagínense todo lo que son el cuerpo dirigente de la izquierda que ha irrumpido y del mundo institucional, a eso es a lo que nos dedicamos, porque es el claro ejemplo del sector que hemos entendido que es el que iba a ejercer la fractura, ¿no? Es un sector que ha disminuido en peso, es un sector numéricamente inferior, es un sector geográficamente concentrado fuera de las áreas de conflicto que se avecinan. Pero en cambio los dos últimos son los que más han crecido, son los que tienden al alza, son prácticamente más de la mitad de la clase trabajadora, muy concentrados territorialmente, pero sobre todo que son los que no van a parar de subir. No hay oferta pública de empleo, no va a haber más funcionarios, los servicios públicos van a seguir existiendo en torno a la subcontratación de estos trabajadores y trabajadoras. Va a haber sector industrial, por supuesto. ¿En torno a qué? A una industria auxiliar que marque las transnacionales en torno a estos trabajadores. Entonces nos estamos situando en un marco que nos ha permitido un gran salto social y sobre todo electoral, pero que es estrecho, que es insuficiente para una política de ruptura democrática. Tenemos que trabajar en el nuevo asalariado urbano. Primera conclusión. Ese es el sujeto prioritario del conflicto que viene y que ya nos están lanzando señales y no estamos del todo. Y segundo, el planteamiento de la fractura territorial. Todo el esfuerzo de la organización en este sector y toda nuestra actividad, toda nuestra lucha, todo tal, la batalla del barrio. El barrio, la periferia urbana, el barrio obrero es donde se está disputando todo. Es decir, el nuevo asalariado urbano y el barrio obrero, la periferia urbana, son los elementos de ese eslabón débil que he encontrado yo, porque además son los ámbitos, idea definitiva, donde el sistema tiene menos capacidad de inserción y de cooptación. ¿Qué le ofrece el sistema a los que viven ahí? Por eso meten en la cárcel a Alfon, porque es un mensaje y porque temen el paro juvenil en barrios como Vallecas. Porque no tienen capacidad de absorber, ni insertar, ni cooptar. A través de cargos públicos y otros elementos sí pueden cooptar a otros sectores de la juventud, pero ahí no hay solución. ¿Me explico? Y el nuevo asalariado urbano no hay ninguna capacidad ni de asimilización ni de inserción, sí de represión o de ridiculización cultural
o de pulverización laboral. Por tanto, son los eslabones débiles verdaderos donde tenemos que golpear para romper nuestra cadena. Muchísimas gracias, Carlos, por tu comprensión.